La ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, llamó a la unidad a los trabajadores del Poder Judicial. Les ofreció garantizar sus derechos frente a la iniciativa de la reforma presidencial. Con uno, Rubén Rojas informa. Sino el motor. Fue un mensaje vía la cuenta de X de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal. Primera vez que la ministra presidenta Norma Piña se dirige a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación ante lo que llamó momentos trascendentales. En estos momentos trascendentales, quiero dirigirme a ustedes para transmitirles un mensaje de unidad y de empatía. Ante la iniciativa de reforma al Poder Judicial, estamos trabajando incansablemente, estamos dialogando con todas las instancias posibles para garantizar la defensa de sus derechos laborales. Les pidió no perder el foco para hacer valer el Estado de Derecho y el equilibrio de poderes. Vivimos momentos llenos de incertidumbre. Sin embargo, es precisamente en estos tiempos cuando más debemos demostrar que trabajamos por México. Nuestros principios y nuestros valores son el pilar que sostiene y sostendrá al Poder Judicial de la Federación. Y es fundamental que no perdamos el foco de nuestra misión constitucional: hacer valer los derechos de las y los mexicanos y el equilibrio de poderes. 2 minutos con 6 segundos que concluyen con un agradecimiento por el compromiso con la justicia. Los invito a actuar con integridad y convicción. Les mantendré debidamente informados. Reciban todo mi aprecio, mi apoyo y mi gratitud. Con uno, Rubén Rojas. Sí, fue el mensaje de la ministra Norma Piña, quien había estado ausente, créame. Se lo andaba, ¿dónde anda Norma Piña? ¿Dónde anda? ¿Por qué no sale? ¿Por qué no dice? Bueno, ya dijo. Ahora, Claudia Sheinbaum, la próxima presidenta de la República, asegura que la reforma al Poder Judicial no afectará los derechos de los trabajadores. Los invitó a buscar el diálogo con el gobierno y las distintas instancias para despejar dudas. Pidió participar, eso sí, en los foros o del Parlamento abierto. Primero, que tengan tranquilidad, que la reforma judicial que se presentó no implica de ninguna manera afectar los derechos laborales de los trabajadores. Lo que estamos hablando pues es de los magistrados, de los jueces y de los ministros de la Suprema Corte. Pero los trabajadores no van a tener afectados. Pues sería importante que participaran en el Parlamento y ya si es necesario pues ya platicar con nosotros. Bueno, serán peras, serán manzanas, no lo sé, pero esta mañana trabajadores del Poder Judicial cerraron el edificio sede de los 17 tribunales laborales federales de asuntos individuales. Está ubicado sobre la carretera Picacho a Jusco. Es el primer cierre de instalaciones en protesta contra la reforma judicial. Ante el bloqueo, Rafael Carlos Quesada, juez de distrito y coordinador de los tribunales, confirmó labores a través de teleconferencias. Las ministras y ministros de la Corte, además de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, confirman su participación en los diálogos nacionales para la reforma. Los juzgadores coincidieron en que el objetivo principal es fomentar el diálogo abierto sobre uno de los temas de mayor relevancia para nuestro país, la justicia. ¿Qué más? Yanino Tálora, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial, confirmó su asistencia justo a los foros. Destacó la importancia de la participación de jueces, ministros y magistrados para construir el mejor modelo que convenga a los ciudadanos. Mañana empiezan los foros. Me parece que todos y todas tenemos que participar, compartir nuestra experiencia finalmente, tanto en la materia electoral como en el Poder Judicial, y participar en construir un mejor modelo y ver qué es lo que le conviene tanto
a la división de poderes como a la ciudadanía. Quien también confirmó su participación en los foros sobre la reforma judicial es la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial. Se asegura que se van a expresar ahí las preocupaciones sobre la iniciativa del presidente y se defenderán las propuestas de manera contundente y respetuosa, buscando garantizar justo que las reformas judiciales sean justas y beneficien a toda la sociedad. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, confirmó reuniones en privado con ministros, magistrados y jueces de distrito para intercambiar propuestas sobre la reforma al Poder Judicial. Sin embargo, no divulgará las propuestas recibidas por parte de integrantes del Poder Judicial. Sí me he reunido con ministros, jueces, magistrados, en lo que se llama comúnmente en los órganos jurisdiccionales de alegato de oídas. Los escuchamos con respeto y hay inquietudes, pero también propuestas. Yo casi estoy seguro que mañana estarán todos los ministros de la Corte en el inicio de los diálogos. Los 9 diálogos nacionales para la reforma judicial iniciarán finalmente mañana en la Cámara de Diputados con el tema ¿qué poder judicial tenemos y queremos? El 1 de julio será el foro en Jalisco. Analizarán la conformación y organización del Poder Judicial. Al día siguiente en Toluca, Estado de México, con los temas de austeridad, fideicomisos y derechos laborales. El 9 de julio en Chiapas se hablará de la división de poderes. Y el 12 de julio en Veracruz, la reforma al Consejo de la Judicatura Federal como total. El 23 de julio en Puebla, el foro será sobre los tribunales de justicia local. Y el 30 de julio regresarán a la Cámara de Diputados. Se discutirá la elección popular de los integrantes del Poder Judicial. El 6 de agosto en Saltillo, Coahuila, analizarán la Defensoría de Oficio. Y el último foro será el 8 de agosto en Sinaloa. Tratará sobre la impartición de justicia y la seguridad pública. Creo que es un buen tema para comentar con la maestra Alejandra Cuyen, desde luego analista política en este espacio también. Alejandra, bienvenida. ¿Cómo estás viendo el panorama? La mesa ya está servida. Vamos a ver qué te comes de toda esa mesa. Como siempre, un gusto estar aquí, Pepe. Gracias. ¿Qué me como? A ver, empiezan estos diálogos, como bien dice Ricardo Monreal, pues dice, escucho, pero no voy a revelar lo que me proponen. Todos los mensajes que hemos tenido de parte del gobierno federal, de parte de Morena y su mayoría, incluido el mensaje de hoy de la presidenta electa o candidata triunfadora de la elección, Claudia Sheinbaum, son de los vamos a escuchar. Y sobre todo queremos que vengan, ella llamaba a los trabajadores del Poder Judicial a escuchar de qué se trata la reforma. Es decir, me da una impresión de voy a explicarte lo que voy a hacer, no voy a modificar mi propuesta en función de lo que los demás piensen. Visto desde ahí y con estos mensajes que hemos tenido tanto de congresistas como del presidente, de la misma Claudia Sheinbaum, pues es como un foro donde está muy bien que todo mundo diga lo que piensa, pero en realidad no va a haber cambios en la propuesta de inicio. Me parece muy comprensible la preocupación de los trabajadores del Poder Judicial, pues porque de entrada hay alrededor de 1,600 jueces, magistrados, ministros que van a tener que salir y se van a quedar sin trabajo, sin pensión, y hay además una propuesta muy clara en la iniciativa de cambios en las prestaciones, en los sueldos o topes salariales y sobre todo la parte de seguros y de pensiones ni hablamos. Seguramente para los trabajadores de base la afectación será mucho menor. Va a haber una discusión sobre los fideicomisos y yo insisto, no sé si llamarlo discusión. En realidad parece una presentación de parte de Morena y del partido en el poder que va
pues a elaborar sobre, dar detalles sobre cómo viene Le están, esta iniciativa. le están dando un barniz, digamos, de diálogo democrático a algo que ya está perfectamente estructurado. Mira, no es la primera vez que se hacen estos diálogos. A lo largo de la administración ¿Sirven del de presidente algo? López Obrador hubo un par y no sirvieron de nada. No sirvieron de nada. Y yo te voy a decir a mí qué es lo que más me preocupa, Pepe. Cuando hablamos de justicia, es muy fácil asignarle toda la responsabilidad al Poder Judicial, que sin duda requiere de muchos cambios y de muchas transformaciones. Acá lo que vemos es, van a meterle un tribunal que para castigar y penalizar a los jueces. O sea, quieren que además está relativamente controlado por el Ejecutivo y el Legislativo, pero yo no veo un solo cuestionamiento, una sola propuesta de reforma para las fiscalías. Y al final los jueces pues tienen que evaluar si un individuo es culpable o inocente. Son el primer en función, contacto, son el primer contacto. pero en función luego de del las Ministerio pruebas que le Público. entregan. Entonces, Claro. el Ministerio Público no sirve de nada, como es el caso mexicano. Ahí o hace sirve falta de una poco. reforma. Claro, si no sirve casi de nada, pues por más cambios que hagas en el Poder Judicial, no te va a servir de nada, Pepe. Correcto, no haces cambios donde debes hacerlos y haces donde no es tan urgente, sino a riesgo de que se interprete como una venganza. ¿Por qué? Porque los ministros de la Corte, en fin, el Poder Judicial le echó al presidente abajo su reforma Son un educativa, le echó para abajo su reforma eléctrica, en fin. El acceso de la Guardia Nacional Exacto. a Sedena, la militarización. A ver, la Suprema Corte estaba haciendo su trabajo y lo que tiene que hacer es una especie de corte constitucional donde tienen que ver que las leyes sean consistentes con lo que establece la Constitución. Ahora Morena va a poder cambiar la Constitución y pues no habrá tantas inconsistencias, seguramente. Pero eso no quiere decir que deshacer al Poder Judicial sea una buena solución para el futuro democrático del país. Pero estás Básicamente nos negando- olvidamos de los contrapesos. Estás negando el privilegio de mandar. Es correcto. Digamos, yo sí creo en acotar el privilegio de mandar, pero claramente la mayoría no. Muchas Así que gracias, gracias. Ya cuando Morena se manifestó y el pueblo los votó, pues ¿qué vamos a hacer, Pepe? Me parece muy delicado y sobre todo no creo que vaya a tener ningún buen resultado en términos de impartición de justicia, que creo que es la parte más importante. Para eso estamos, para observar y para comentar. Siempre un Y gusto estar finalmente aquí. que la audiencia saque con Sus su conclusiones. criterio adulto sus propias conclusiones, desde luego. Es correcto. No hay que matar al mensajero tampoco, como acostumbran en algunos lugares. Que te vaya muy bien. Qué gusto verte, Pepe. Adiós, gracias. Gracias, Alejandra Cuyen.